Fenomenal. Pues oye, muchas gracias a todos por venir hoy. He visto que también se ha conectado Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Le quería estar aquí bueno, quiero estar siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces es un poco complicado. Pero hoy en concreto quería estar al principio también para saludar a nuestro invitado, que es Nicolás Escudero, con el que venimos trabajando desde hace, pues ya la verdad es que un montón de años. Se ha ocupado desde el principio, Nicolás, de las patentes que desarrollamos en el Instituto de Investigación. Las 4 patentes que hemos registrado hasta la fecha, más otras 2 que estamos ahí pegándonos y alguna más que estamos pensando, pues siempre las lleva Nicolás de la mano junto con su equipo. Y siempre hemos tenido un trato muy, muy cordial y muy profesional. Saben mucho, los ponen muy bien, los trabajos que realizan a nivel de patentes son impecables, te lo puedo decir tal cual, te lo he dicho en privado, te lo digo en público. Hacéis siempre unas argumentaciones que dice, comenta, y digo, ¿qué voy a comentar? Voy a tomar notas porque no tengo nada que comentar. Y entonces cuando le propusimos dar una charla al público selecto que tenemos en esta mini escuela de doctorado, de esta oficina de doctorado en el Instituto de Tecnología e Innovación Educativas, para estudiantes, doctorandos y para directores de tesis, pues el hombre además fue encantador y dijo que adelante, y ha preparado una presentación súper chula, muy técnica. Yo ya que sepas, Nicolás, que lo que he hecho ha sido avisar al equipo para que te den caña. Les he dicho, aprovecha, que le tenemos aquí. Este tío controla un montón, por favor, hace preguntas complicadas. Pues sí, Algunos nada, por favor. tenemos experiencia con patentes, otros no, pero el interés es generalizado y si no existe debe estarlo, porque es uno de los resultados de investigación más reconocidos, ¿verdad? Y como todos somos profesionales del doctorado y de la vida académica, está claro que en algún momento deberíamos estar pensando en esto o haber pensado. Entonces quería introducir brevemente simplemente a Nicolás y a su empresa Tribalite. Nos hacen un gran servicio y van a dar ahora una charla fantástica. Y sobre los detalles voy a pasar la palabra a Olga, que es la que ya sabéis lleva el día a día y lo controla todo bien, y ya se encarga de una presentación un poquito más formal. Espero que disfrutemos toda la charla y Nicolás, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues yo, como siempre, creo que estoy viendo ya en mi pantalla. Os pongo la agenda del día de hoy. Lo que os ha comentado Daniel, vamos a contar con Nicolás, que nos va a hablar de las patentes y cómo proteger las invenciones. Y con respecto a la metodología, hemos estado comentando Nicolás y yo hace un momentito que va a hacer toda la exposición del tirón y ya al final, cuando termine, abrimos ese turno que hacemos siempre de comentarios y preguntas para que vosotros podáis trasladar todo lo que os haya llamado la atención o lo que os genere dudas o lo que queráis ampliar información. Así que por mi parte, ya que sé que Nicolás va a necesitar bastante tiempo, no me extiendo más. Dejo de compartir pantalla y Nicolás, te cedemos los mandos. Fenomenal, pues muchísimas gracias a los dos, Olga, Daniel, por vuestras palabras. Bueno, yo encantado de estar aquí, además que habíamos hablado ya de tiempo de esta posible charla, así que nada, por mi parte pues es un placer y bueno, pues participar en este ciclo de charlas. Yo creo que ya deberíais de estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Yo creo que perfecto. Sí. Y bueno, pues ya veis en el título, ¿no? Pues yo pues os quería hablar este rato pues sobre patentes, ¿no? Que es verdad que es algo que todos tenemos más o menos en la cabeza, pero suele ser un tema poco conocido, ¿no? Al menos en detalle, como casi todos los temas de cierta complejidad, pues bueno, hay que meterse, pero es verdad, como comentaba Daniel, ¿no? Pues que es algo que se relaciona muy bien con las actividades pues, de innovación y de investigación, ¿no? Entonces, al menos, pues unas pequeñas pinceladas siempre es recomendable conocer, ¿no? Entonces, yo voy a intentarlo hoy, ¿no? Pues de una forma pues, un tanto superficial, ¿no? General, para que tengáis, bueno, pues al menos pues algo de información al respecto y, bueno, como decía ahora, pues al final de la charla, cualquier pregunta que tengáis o más adelante, cuando queráis, pues a vuestra disposición, ¿no? Entonces, bueno, voy comenzando. Bueno, os cuento brevemente sobre mí. Yo soy agente de patentes, soy agente europeo de patentes y soy físico de formación. Me dediqué durante unos años a la investigación y desde el año pues, 2009 pues me fui orientando al mundo de la propiedad industrial y al mundo de las patentes, ¿no? Normalmente los agentes pues siempre venimos pues de un perfil técnico, ¿no? Y luego nos vamos formando pues en esta rama, ¿no? En esta disciplina. Entonces, bueno, lo que os voy a contar pues fundamentalmente van a ser estos 3 puntos, ¿no? Pues una serie de generalidades, ¿no? De puntos, digamos, generales sobre qué son las patentes, cómo podemos proteger las invenciones. Luego una serie de
consejos prácticos, ¿no? Pues a modo de intermedio, ¿no? Pues son, bueno, pues a lo mejor pequeñas recomendaciones que conviene tener en cuenta, sobre todo antes de patentar. Y en la última parte de la charla, pues os intentaré hablar un poco de las patentes de software, ¿no? Que seguramente, y además en esta universidad, ¿no? Pues que el software es tan importante, pues normalmente casi todos tenemos alguna idea preconcebida, ¿no? Sobre las patentes y el software, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría pues profundizar un poquito más, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo y, bueno, intentaré correr, ¿no? Y sin más, pues comenzamos con la primera parte, ¿no? Y sí que querría empezar pues hablando no solo de patentes, sino en general de cuáles son las diferentes modalidades de protección de ese patrimonio, llamémoslo intelectual o industrial, un patrimonio al final inmaterial, ¿no? Pues que nace normalmente pues del ejercicio, ¿no? Pues del pensamiento, ¿no? Y que está regulado, ¿no? Pues por las diferentes leyes, ¿no? en estas materias, y además pues prácticamente a nivel mundial, ¿no? Todos los países pues tienen sus leyes de propiedad industrial o propiedad intelectual, y cada una de estas leyes pues protege, digamos, una serie de categorías o de objetos distintos, ¿no? Entre los cuales ya veremos están las patentes, pero hay más, ¿no? Sin más, pues bueno, comienzo pues con, digamos, la forma más sencilla de proteger, pero más difícil probablemente de mantener, ¿no? Que es el secreto industrial. Habréis oído hablar del secreto industrial o know-how, que tiene que ver pues con la protección, digamos, estricta de los resultados, ¿no? Pues son aquellos pues valores o aquella información pues que nace en el seno pues de una organización o de un grupo de investigación o de una empresa, pues que finalmente se toma la decisión pues de no divulgar, de no poner en el público, pues porque el secreto es más valioso que esa divulgación, ¿no? Y seguro que habéis oído hablar de la fórmula de la Coca-Cola, que yo personalmente creo que esto es un poco leyenda urbana, ¿no? Esto de que la fórmula está guardada con no sé cuántas llaves, pero bueno, creo que es ilustrativo y que todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿no? Y que a lo mejor es una fórmula pues de la composición específica, ¿no? de la Coca-Cola, que pues por el motivo que sea, pues se decide mantener en secreto, pues por temas de competencia o de, bueno, de la información que se dé a terceros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma de obtenerlo es el esfuerzo de protegerlo, ¿no? En segundo lugar, habéis oído hablar también, seguro, de los derechos de autor, ¿no? O de la propiedad intelectual, aquí llamada en España. Será que en España la denominación es un poquito distinta a la de otros países, porque distinguimos el copyright, ¿no? O los derechos de autor como propiedad intelectual y otras modalidades de protección como propiedad industrial, ¿no? Mientras que en otros países se habla en general pues de propiedad intelectual, pero bueno, salvo por esta peculiaridad, ¿no? Digamos, el contenido de la ley es el mismo y se protege lo mismo. Y lo que cubre la propiedad intelectual, los derechos de autor, pues son las obras originales, ¿no? Pues entendidas como obras artísticas, como puede ser, por ejemplo, pues una novela o puede ser una partitura musical, una escultura, una pintura. Y luego incluyo también el software con un asterisco. Vais a encontrar varios asteriscos, ¿no? Relacionados con el software a lo largo de la charla, porque también la propiedad intelectual protege el software entendido como código fuente, es decir, la limitación de la protección en el copyright o los derechos de autor se refiere al código entendido pues como esas líneas, ¿no? O como la sintaxis o los propios, el código literalmente, ¿no? Tal y como está escrito, y pues yo creo que es asimilable o lo podemos ver pues como una novela, ¿no? Lo que pasa es que está escrita pues en el lenguaje de programación que sea, pero la protección es estrictamente la misma, independientemente de lo que haga ese código, es decir, no entra tanto en funcionalidades como del contenido literal del software. Luego habréis oído también hablar de las marcas, ¿no? Las marcas, bueno, pues lo que protegen es la identificación de determinadas empresas o de los titulares de los derechos pues con una serie de servicios o de productos, ¿no? Pues veis ahí pues el logo de Apple, por ejemplo, o de Google. Veis que esas marcas pueden ser completamente simbólicas, ¿no? Pues el logo de Apple, pues en el logo no pone Apple por ninguna parte, ¿no? Y sabemos que es de Apple y que está relacionado pues con una serie de productos fundamentalmente, pero también de servicios. En el caso de Google, pues es pues un logo más denominativo, ¿no? Pues está la propia palabra, pero bueno, los habréis visto pues de todos tipos, ¿no? Pues hay marcas también tridimensionales, hay marcas olfativas también, y a diferencia de los derechos anteriores, la marca es el primer derecho que es registral, es decir, hay que hacer un acto, ¿no? Pues administrativo o registral para solicitar esta protección, ¿no? Pues normalmente ante los institutos o las oficinas de propiedad industrial o de patentes y marcas que existen pues en el mundo, ¿no? Pues tanto estado por estado como luego pues digamos a nivel grupal, ¿no? O comunitario pues dentro de diferentes uniones de países. Hay también la posibilidad de proteger las marcas por su uso, pero esto bueno, solo ocurre en casos digamos de marcas
muy conocidas, ¿no? Pues que su peso en el mercado es tal que todo el mundo las conocemos y se otorga, digamos, un régimen especial de protección, pero en el resto de casos hay que protegerlo, ¿no? Los derechos de autor nacen desde su creación. Estrictamente no es necesario registrarlos, habréis oído hablar de los registros de la propiedad intelectual, pero esto, digamos, lo que da es una garantía o, digamos, una evidencia de que esa protección existe o de que esa autoría existe, pero con que haya una prueba de que alguien ha escrito la novela o que es el creador de una determinada obra artística o de código software, pues esto es suficiente para dar ese derecho. En las marcas no es así, hay que registrarlo. Habréis oído hablar también de los diseños. Los diseños lo que cubren ya no son productos o servicios, sino una apariencia externa, ¿no? Y hay productos que es que solo con verlos ya sabemos quién los ha hecho, ¿no? Pues pasa en el caso de los coches Mini, ¿no? De los zapatos Crocs, ¿no? Que he puesto ahí en la pantalla, que ya lo vemos incluso a los imitadores, ¿no? Y decimos, uy, esto es... Bueno, pues estas singularidades, ¿no? Pues, bueno, pues donde podemos reconocer esta novedad o esta procedencia de estos productos, se pueden proteger también a nivel registral, también hay que pedirlos pues como diseños, ¿no? Y lo que cubren es exclusivamente la apariencia interna, lo que haya externa, perdón, lo que haya dentro del automóvil o del zapato, esto, digamos, ya no lo cubre el derecho o la protección del diseño. Y luego, en último lugar, que es de lo que hablaremos fundamentalmente, pues están las patentes. Y las patentes lo que protegen es invenciones entendidas como una suma de características técnicas. Es decir, no hay, digamos, esa literalidad que existe en las otras modalidades de protección, sino que hay una descripción de una serie de elementos técnicos y todas las realizaciones, esta es una palabra muy de patentes, ¿no? Todos los embodiments, ¿no? en inglés, de esas características técnicas, pues con a veces muchas variaciones, están protegidas o se pueden proteger dentro de la misma patente. Por eso no veréis seguramente en patentes, pues digamos, dibujos tan detallados, a veces son muy esquemáticos, como esos que veis ahí en blanco y negro, ¿no? Y es por este motivo, porque normalmente son modalidades de protección más flexibles y que a lo que van es a la esencia técnica de esas invenciones. Son también derechos que hay que registrar, hay que solicitar ante las oficinas de patentes, ¿no? donde se piden o donde se quiere obtener el derecho, y donde también tienen que sufrir un proceso de examen. Es decir, tiene que haber un examen sustantivo porque no todas las patentes se conceden. Esto lo veremos ahora. Y hay dos grandes requisitos para esa concesión de las patentes, que es la novedad, es decir, para que algo se patente tiene que ser nuevo, no puede ser conocido previamente, y luego tiene que ser no evidente, es decir, un experto en la materia, pues a la luz de esa información que está en la patente, tiene que ver realmente algo singular, algo ventajoso o algo que es sorprendente, ¿no? Pues por ejemplo, en la forma de resolver un problema técnico, pues de una forma distinta a como se conocía. Entonces, cuando se cumplen esos requisitos, entonces ya se pueden conceder las patentes. Aunque estas modalidades, bueno, pues ya veis que están separadas, ¿no? Y que cubren pues objetos, categorías distintas, a veces pueden coincidir todas ellas en un mismo producto, ¿no? Os pongo como ejemplo pues ese teléfono móvil donde puede haber, digamos, todas las modalidades de propiedad intelectual industrial juntas, ¿no? Incluso de secretos. Pues por ejemplo, en las marcas pues podemos encontrar pues Nokia o el modelo del móvil, ¿no? Pues G50, el lema, Trusted, los nombres de los tonos, ¿no? Pues los nombres de melodías, ¿no? Pues a veces llaman fanfarria eléctrica, ¿no? Cosas así. Bueno, pues esto se puede proteger como marcas. Dentro de los derechos de autor pues está el código fuente, por ejemplo, del sistema operativo, de los manuales de usuario, ¿no? Pues la literalidad de ese texto, los dibujos, todo eso está sujeto a derechos de autor. Las melodías del tono, ya no el nombre de la melodía, sino la propia melodía en sí, pues también está sujeta a derechos de autor. Los sets de diseño de los iconos o de las diferentes, digamos, experiencias de usuario, esto también está sujeto a copyright. Las propias imágenes, los fondos de pantalla, pues bueno, todo esto son derechos de autor. En patentes puede haber, pues lo normal es que haya pues muchísimas patentes involucradas, ¿no? Pues algunas agotadas, otras pueden estar todavía vigentes y pueden tener que ver pues con el hardware del teléfono, pues todos los sensores que tiene, la antena, la cámara, objetos como la batería, ¿no? Pues el tipo de celda que tiene, los métodos de carga o de optimización de la batería, todo esto pueden ser patentes. Y también pues procedimientos de intercambio de información, de comunicaciones. Bueno, pues lo normal es que estas marcas tengan muchísimas patentes pues en cada uno de sus, no sé si en cada uno de sus móviles, pero a lo mejor sí en las generaciones que se van sucediendo, ¿no? También los diseños, la forma del móvil los pasará, ¿no? Pues que hay móviles que no necesitamos ni ver la marca, vemos ya la apariencia que tienen y ya sabemos, ¿no?, quién los hace, ¿no? Pues esto lo protegen los diseños. Y luego el secreto industrial de todo aquello pues, que no conocemos, pero que forma parte de la tecnología y que se prefiere mantener en secreto, ¿no?
Bueno, hecha esta introducción, ¿no?, más general, pues sí me gustaría ya ir introduciendo el tema de las patentes, ¿no? Bueno, ahí pues he copiado la portada de una patente europea, ¿no? Pues suelen tener, pues son fundamentalmente texto, ¿no? Pues donde hay una portada con información identificativa del titular, el título de la invención, una serie de datos, ¿no? Pues, bueno, pues que cada oficina tiene los suyos, pero en el fondo estamos hablando de objetos de derecho, es decir, objetos, digamos, como títulos de propiedad que lo que protegen es, pues, un activo que es inmaterial, ¿no?, que es intelectual. Y en base a esa propiedad, lo que hacen los estados es otorgar un derecho, que en este caso es lo que se llama un derecho negativo. Es un derecho que permite, digamos, prohibir, es un derecho a prohibir a los terceros que hagan cosas, y normalmente esas cosas pues tienen que ver, pues, con la puesta en el mercado del objeto de la patente, pues ya sea la venta, el ofrecimiento, la importación. Cualquier acto que ponga o que tenga o que relacione el producto o el objeto de la patente con el mercado puede ser prohibido por su titular. Esto, claro, digamos, va en contra del derecho positivo, es decir, no es que dé un derecho a hacer cosas, la patente da derecho a prohibir a terceros, ¿no? Esto es importante porque suele ser, pues, algo que se percibe erróneamente, que parece que por tener una patente ya tenemos libertad para hacer lo que hemos patentado, y esto luego lo podemos comentar, no es necesariamente así, ¿no? Es un derecho local también, pues porque hay que ir solicitándolo país a país o sistema a sistema. Es decir, si yo quiero proteger, pues, en 5 países una misma invención, tendré que solicitarla 5 veces ante cada oficina de patentes de cada uno de los países. Además, es un derecho limitado, bueno, se puede interpretar, o muchas veces pues, se interpreta como un monopolio, no es un derecho en exclusiva, pues porque ese derecho solo lo tiene el titular de la patente, pero es un derecho que tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad son 20 años desde que se presenta, ¿no?, desde que se solicita. Y, digamos, a cambio de ese derecho, lo que exigen los estados es el compromiso, bueno, más que compromiso, la obligación de publicar esos resultados. Es decir, la invención, el contenido de esa patente tiene que ser accesible, pues, para el público, ¿no?, pues, para los terceros. Y esto al final se contempla, pues, como, al menos ese es el fundamento, ¿no?, de la ley y de la norma, pues como un contrato social en el cual los solicitantes quieren ese monopolio limitado, ¿no?, pues como premio a su esfuerzo pues en investigación y en desarrollo. El Estado se lo da, pero el Estado lo que pide es que esa información, pues, se haga pública, ¿no? Y bueno, esto, digamos, es el eje principal del sistema de patentes, ¿no? Y bueno, pues al menos es el fundamento, y en esto también, pues en fin, hay muchas derivadas, pero bueno, lo que se persigue, al menos la base, ¿no?, del sistema de patentes, es fomentar la innovación, es decir, que, bueno, pues que digamos, los inventores se vean motivados, ¿no?, pues a inventar, pues porque el Estado les va a dar un monopolio temporal y limitado respecto a sus invenciones. También se pretende fomentar una competencia leal, ¿no?, pues para que todo el esfuerzo que se dedique, pues, a investigar o a desarrollar esos resultados, pues no pueda venir un tercero al final del camino y decir, bueno, como esto funciona, pues ahora lo copio, ¿no? Pues bueno, pues digamos que la inversión y que la competencia, pues, se hagan de forma leal y alineada, ¿no?, pues con ese derecho que se otorga. Lo que os decía también, ¿no?, pues que se genere información, es decir, que todo lo que se patente, pues que forme parte, pasado un tiempo, pues del acervo, digamos, tecnológico, ¿no?, del país, y además fomentar la transferencia de tecnología, que esto a lo mejor no es tan evidente, pero todas las leyes de patentes pues también tienen una parte relacionada con cómo se transfieren esos derechos, ¿no? Pues hay un derecho o una propiedad, pero también tiene que haber unos cauces, pues, donde pueda haber una cesión de esos derechos, pues una compraventa, por ejemplo, ¿no? Pues las patentes se pueden comprar y vender, se puede licenciar también, una especie de arrendamiento, ¿no? Pues donde por un tiempo limitado, en exclusiva o no exclusiva, pues también un tercero, pues, puede beneficiarse de esa patente, ¿no? Pues en los diferentes países donde esté en vigor. Y bueno, pues claro, ¿todo es patentable? Pues no todo es patentable. Hay una serie de requisitos, ¿no?, que, bueno, ya los iba introduciendo antes, ¿no? Hay unos requisitos, digamos, sustantivos, ¿no? Empiezo por el último, ¿no?, que no lo había mencionado, que es el de la aplicación industrial, ¿no? Las patentes son objetos que pueden ser implementados o fabricados o explotados en la industria interpretada de forma general, ¿no? Y esto, claro, es muy amplio. En la práctica, pues casi cualquier cosa se puede patentar, cualquier cosa, digamos, pues con un fondo técnico, ¿no? Pues hay unas imágenes que he incluido, pues ahí en esa pantalla veis, por ejemplo, pues un motor de un automóvil, podría ser, pues, material biológico, ¿no?, pues con una serie de propiedades mejoradas. Los propios compuestos químicos se pueden proteger también, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, en el sector farmacéutico
luego la química industrial. Las secuencias genéticas, ¿no? También bajo determinado régimen, ¿no? Y con ciertas limitaciones también se pueden proteger, ¿no? Sobre todo en indicaciones diagnósticas. Y bueno, pues y esto, pues aparte, ¿no? Pues de las patentes, pues que más o menos todos tenemos en la cabeza, de objetos de todo tipo, ¿no? Pues prácticamente cualquier cosa que se puede fabricar se puede patentar. Siempre, eso sí, con esa limitación de novedad y de actividad inventiva. Es decir, no todo es patentable, no solo ya por su aplicación industrial, sino porque hay que contribuir, digamos, de una forma sustancial a esa creatividad, ¿no? Pues las cosas que ya existían no se pueden patentar. Yo hoy puedo presentar pues, una solicitud de patente sobre la rueda, ¿no? Como concepto, y puedo hacer una solicitud de patente que es formalmente pues, impecable, ¿no? Puedo pagar mis tasas, pero esto, cuando se presenta la patente, pues será la oficina de patentes la que hará un examen sustantivo sobre esa solicitud y me dirá si los requisitos de novedad y de actividad inventiva se cumplen. Con mi patente ingenua, ¿no? Pues sobre la rueda que presento hoy, el examinador de patente me dirá, bueno, esto no es patentable, pues porque ya existía, ¿no? Y digamos que esto a otros niveles, ¿no? Pues porque, bueno, en el caso de la rueda es muy claro, ¿no? Pero en otros casos, pues siempre hay un cierto debate con los examinadores, ¿no? Pues porque también hay un cierto componente subjetivo, ¿no? en todo esto. Hay también una serie de exclusiones en cuanto a las categorías que no son patentables, ¿no? Y las leyes de patentes pues, excluyen de patentabilidad. Esto quiere decir que no se pueden presentar o solicitar como patente. O se pueden solicitar, pero la oficina nos dirá rápidamente que no es posible, ¿no? Pues la ciencia, ¿no? La ciencia entendida como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos. Yo no puedo proteger, qué sé yo, pues la ley de gravitación universal. Pues esto no es protegible. Sí que puedo proteger las aplicaciones prácticas, ¿no? Pues a lo mejor de determinados descubrimientos, ¿no? Pues no puedo proteger la física cuántica, pero sí a lo mejor un ordenador cuántico, ¿no? Los métodos matemáticos tampoco se pueden proteger, pues, qué sé yo, pues un método de diagonalizar matrices, pues esto no puede estar sujeto a patente. Las obras literarias artísticas o creaciones estéticas, hemos visto antes que estas están sujetas a la propiedad intelectual o a los derechos de autor. Luego, las reglas para el ejercicio de actividades intelectuales, los juegos, las actividades económico-comerciales, las formas de presentar informaciones tampoco están sujetas a patentes, y tampoco los programas de ordenador. Y aquí veis también el segundo asterisco, ¿no? Pues porque digamos que esta interpretación de la ley de patentes, es el artículo correspondiente de la ley española, se refiere a los programas de ordenador, en este caso entendidos como el código fuente, ¿no? Es decir, como los programas de ordenador per se, ¿no? Es decir, entendidos como el código, que ya hemos visto también que forman parte pues, de la propiedad intelectual o del copyright, ¿no? Hay otra serie de exclusiones, ahí bueno, he puesto una de ellas, que están relacionadas pues, con, digamos, criterios morales o éticos, ¿no? Pues, por ejemplo, los métodos de tratamiento quirúrgico o los métodos de diagnóstico realizados en el cuerpo humano, pues por cuestiones éticas, pues están excluidos de patentabilidad. Lo que se pretende aquí es excluir a los médicos, ¿no? pues de responsabilidad de patentes, ¿no? Que no pueda llegar un titular de una patente e impedir al médico pues, que realice, pues no sé, determinada intervención o determinado método diagnóstico porque esté protegido, ¿no? Hay otra serie de exclusiones pues, de tipo moral, qué sé yo, pues que vayan en contra de las leyes o que métodos de clonación humanos, ¿no? Pues este tipo de categorías tampoco son patentables. Con esto, bueno, pues termino esta primera introducción, un poco veloz, ¿no? de qué son las patentes, y bueno, aprovecho ahora para daros un par de recomendaciones, ¿no? Pues bueno, si habéis patentado o si vais a patentar, ¿no? Pues bueno, pues que es bueno tener en mente, ¿no? Pues sobre todo antes, ¿no? de hacerlo. Estas recomendaciones, estos consejos tienen que ver sobre todo con la divulgación de la invención, ¿no? Por lo que os decía antes, las patentes tienen que cumplir con ese requisito de novedad, y ese requisito de novedad aplica también a los propios inventores. Es decir, el hecho de que sea nuestra patente no nos excluye de esa obligación de decir, bueno, es nuevo, lo he contado, pero como es mío, pues no, pues esto está fuera, ¿no? De ese requisito, ¿no? Pues realmente el propio inventor también debe guardar esa obligación, ¿no? de secreto, o debe preservar ese requisito de novedad, y ello implica no hacer ningún tipo de publicación antes de presentar la solicitud de patente, ¿no? Eso no quiere decir que la patente luego tarde un tiempo en concederse, ¿no? Pero digamos esa divulgación o ese deber, ¿no? Pues de preservar la novedad
es obligatorio hasta el momento en que se presenta la solicitud, independientemente de que luego se conceda o no se conceda. Y esa divulgación puede ser de cualquier tipo, pueden ser artículos científicos, prensa, presentaciones, pósters, redes sociales, cualquier fuente de divulgación puede romper la novedad. Lo mismo con la introducción en el mercado, ¿no? Pues cualquier venta o ofrecimiento del propio producto, de los objetos de la patente, es también una divulgación y puede romper la novedad. A veces ocurre también, ¿no? Pues que el titular de los derechos no puede por sí solo, ¿no? Pues total o parcialmente poner en el mercado una determinada invención, y para ello necesita contar pues, con socios comerciales, industriales, y necesita hablar, ¿no? Pues necesita contar, pues si no lo cuenta, pues difícilmente va a poder llegar a un acuerdo. Bueno, pues en estos casos donde es necesario contar es muy recomendable, vamos, es vital, ¿no? Pues que esas conversaciones se desarrollen bajo confidencialidad. Digamos que el requisito de novedad no aplica a aquellas divulgaciones que no sean públicas, o dicho de otra forma, que sean confidenciales. Entonces, bueno, si os veis algún momento pues en esta situación, siempre es bueno que haya un disclaimer de confidencialidad en los correos electrónicos intercambiados, que haya, bueno, pues en los documentos también que se intercambian, porque esto, digamos, os permite contarlo y a la vez pues no romper la novedad de la patente, ¿no? Y en último caso, bueno, pues también buscar asesoramiento profesional, ¿no? Pues para tener en cuenta ahí, bueno, pues otras particularidades, ¿no? Que es, bueno, muy necesario, muy recomendable tener en cuenta durante incluso las etapas iniciales, ¿no? De redacción de la patente. Y para esto es bueno pues siempre contar, pues, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Pues con las oficinas de transferencia de resultados de investigación, pues donde el equipo pues, ya conoce perfectamente pues, cuáles son los pasos a tener en cuenta y bueno, pues, ir pues, de una forma guiada, ¿no? A lo mejor un poquito más adelante, como es nuestro caso, ¿no? De los agentes de patentes, pues a la hora de redactar la patente o de tramitarla, pues siempre es bueno pues, contar con asesoramiento, pues como en cualquier otra área, ¿no? En el fondo pues no es distinto de otros campos. También otra recomendación tiene que ver con las búsquedas, ¿no? Y esto, bueno, esta recomendación surge de un drama y este drama es que bueno, está estimado, no sé si es exactamente es el número, pero bueno, yo sospecho que debe de estar por ahí cerca, ¿no? Pues dice que el 25% de todos los esfuerzos de I+D se desperdician en desarrollos o en invenciones que ya han sido inventadas previamente. Yo probablemente en patentes diría que pueden ser más incluso que ese 25%. En investigación probablemente sea menos, investigación pura me refiero, pero bueno, sí, perdonad, que... A ver, ahora sí. En desarrollos, bueno, pues a los que se le dedica mucho tiempo y esfuerzo y ya los había divulgado a alguien antes, ¿no? O los había presentado. Y esto en patentes es, ya os digo, que son cifras todavía más altas. Entonces siempre es muy recomendable, por mucha fe que tengamos en nuestra invención, realizar una búsqueda, porque el requisito de novedad es un requisito mundial, es decir, no importa cuál sea el idioma en el que se ha producido la divulgación, en qué país, es un requisito mundial. Si alguien lo ha divulgado, rompe la novedad de la patente. Y luego, en el caso de las patentes, siempre es muy recomendable también hacer búsquedas en bases de datos de patentes. Y esto viene también de otra curiosidad, que es que también está estimado en un 80% de los resultados de patentes, ¿no? O de publicaciones de patentes, solamente se publican como patentes, es decir, no tienen una réplica pues, como artículo de investigación, como nota técnica, ni siquiera han llegado a mercado, pero están ahí, ¿no? Como patente y son divulgaciones también, ¿no? Entonces muchas veces se puede perder, ¿no? Pues en una gran, bueno, pues en una gran fuente de información se puede perder, pues a lo mejor muchas publicaciones relevantes, ¿no? Y siempre es recomendable, las bases de patentes, bueno, las hay privadas, pero las bases de datos públicas son súper manejables, son súper completas y bueno, pues probablemente conoceréis, pues hay, dentro del buscador, ¿no? Google, pues hay un Google Patents, ¿no? Que es pues, realmente muy completo, ¿no? Y que está enlazado pues prácticamente con todas las bases de datos de las oficinas las más grandes al menos, ¿no? Entonces, bueno, es una buena, al menos es una buena forma de hacer este tipo de búsquedas. Bueno, a modo casi de, bueno, pues de anécdota, ¿no? Pues ilustrativa de este drama, ¿no? Pues bueno, pues aquí hay dos patentes que son patentes reales, ¿no? Una es una patente de Reino Unido, ¿no? Una solicitud pues donde se quería proteger un tren de aterrizaje, ¿no? Pues para aviones donde hay, veis esos cajeados, ¿no? En negro, pues son como, bueno, pues una especie de huecos que permiten cuando se despliega el tren de aterrizaje, pues que el viento haga girar la rueda, ¿no? Como si fuese un molinillo, y esto hace que a la hora de tomar tierra, pues la rueda sufra menos y bueno, pues se desgaste menos y bueno, pues dure más, ¿no? Bueno, pues esta idea, que es una idea, bueno, pues curiosa y que se presentó en el año 2000, ¿no? Se publicó en 2002, creo, esta patente, pues bueno, a la hora de hacer el examen o la búsqueda, la oficina de patentes le dijo, pues esto ya existía en el año 31, ¿no? Pues bajo esta forma, es verdad que un avión menos sofisticado, pero realmente es
la mismita invención, ¿no? Pues la idea es la misma, el problema es el mismo y probablemente, pues si esta persona, creo que esto era un particular, ¿no? Pues si hubiese hecho una búsqueda, pues se habría ahorrado pues, probablemente tiempo y costes, ¿no? Y estos casos pues pues ya os digo, pues ocurren con cierta frecuencia, ¿no? Es verdad que normalmente no son blancos o negros, ¿no? Y siempre es algo que, bueno, se puede ir modulando durante la tramitación de la patente, pero bueno, a veces pues hay casos graves y lamentablemente pues no se pueden salvar, ¿no? Bueno, la idea es que eso no ocurra. Y bueno, pues tras este intermedio, ¿no? Pues sí quería hablaros de este campo o de esta parte más concreta, ¿no? De las patentes de software, ¿no? Pues entendiendo que es un campo menos conocido, pero que es un campo muy importante, ¿no? Y en UNIR pues es un campo importantísimo, ¿no? Al final, claro, es un campo técnico que permea todas las áreas, ¿no? Todos usamos software a diario en prácticamente todas las actividades humanas, ¿no? Entonces, bueno, esto también se ha ido reflejando en los sistemas de patentes, aunque todavía quedan muchas peculiaridades, ¿no? Y bueno, pues quería comentaros también muy brevemente algunas de ellas, ¿no? Claro, es importante primero partir de qué quiere decir el software, ¿no? O cómo se interpreta el concepto del software en los sistemas de patentes, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora os contaré, ¿no? Y es verdad que es algo que ha ido cambiando, pero claro, ya poniéndonos incluso un poco filosóficos, ¿no? Pues es que probablemente el concepto de software pues tampoco es algo que signifique lo mismo, ¿no? Para cada uno. Probablemente cada uno tenemos nuestra idea, ¿no? De qué es el software. Yo, bueno, pues sugeriría partir de la definición del diccionario, ¿no? Pues he utilizado, bueno, pues la acepción principal, ¿no? Del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pues bueno, ¿qué es el software? Pues bueno, ahí se establecen 3 categorías, ¿no? Pues un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar pues ciertas tareas en un ordenador, ¿no? Sí que comparten esas 3 categorías, pues que, bueno, pues digamos convergen, ¿no? Pues en un objeto físico que es el ordenador, que es el que ejecuta, ¿no? Pues una serie de tareas, pero ya veis que tampoco hay una definición unívoca, ¿no? Pues programas, instrucción, reglas, esto está claro, pues bueno, sí, más o menos está claro, pero ya veis que hay una cierta ambigüedad también, ¿no? en la definición. Pues bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Pues dentro de los programas de software, pues tenemos aplicaciones de todo tipo, ¿no? Pues aplicaciones de mensajería, de videoconferencia, navegadores de internet, diseño gráfico, gestores de correo, redes sociales, compras, bueno, de todo tipo, ¿no? Claro, a alto nivel, pues la variación es enorme, ¿no? Luego las instrucciones, pues entendidas, ¿no? A bajo nivel, ¿no? Pues como código fuente, pues igual, ¿no? Pues en fin, poco parecido o poca relación, ¿no? Entre unas cosas y otras, mucho más al detalle, ¿no? Pues sabemos que determinadas funcionalidades se pueden desarrollar pues con diferentes lenguajes de programación, con diferentes metodologías de desarrollo, con diferentes sintaxis, y todo esto pues es software también, ¿no? Y digamos que a ese nivel intermedio, ¿no? Pues también tenemos las reglas informáticas o ese pseudocódigo, ¿no? A lo mejor pues en forma de diagramas de flujo, pues que nos permite definir también una serie de funcionalidades o de procedimientos, ¿no? Todo esto, bueno, pues se puede interpretar como software y sirve pues para ejecutar una serie de tareas en un ordenador. Pero es que, claro, el propio concepto ordenador tampoco está muy claro, ¿no? Pues porque, bueno, pues a lo mejor si vemos un portátil, pues probablemente todos estamos viendo esta charla, ¿no? Con un portátil, ¿vale? Pues estaremos de acuerdo en que eso es un ordenador, pero ya sabemos que los teléfonos móviles pues hoy en día son ordenadores superpoderosos también, los automóviles, ¿no? Que tradicionalmente no lo eran, pero ahora son pues en gran medida también ordenadores, y luego pues la evolución que van siguiendo los propios ordenadores, ¿no? Pues ordenadores cuánticos que, bueno, pues que se basan en otros principios, pero que son también ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, pues es toda una idea de la variedad y al final esta variedad, pues con cierto sentido, ¿no? Pues se refleja también en los sistemas de patentes. En la práctica, claro, ¿qué interpretan, ¿no? los sistemas de patentes o las leyes de patentes como software? Normalmente la interpretación o digamos lo que es más patentable tiene que ver con los programas de ordenador, es decir, el tratamiento que se les da es un tratamiento a alto nivel, a nivel casi funcional, ¿no? Normalmente a los sistemas de patentes no les interesa el código fuente, normalmente nunca los protegemos así, podríamos hacerlo, pero esas patentes no se concederían. Y esto es así también, pues digamos, con ese conflicto que nace de las exclusiones que antes estábamos viendo, ¿no? Pues los programas de ordenador, y de hecho ya veis que se habla de programas de ordenador, ¿no? Están excluidos de patentabilidad, pero digamos la interpretación de esos programas de ordenador en cuanto a su exclusión es el código fuente. Es el código fuente lo que no se puede proteger. Seguro que habéis oído 1000 veces o por lo menos 100 de el software no es patentable, y esto es cierto, pero interpretando ese software como el código fuente, ¿no? Es el código fuente o el software per se, ¿no? O como tal.
pero el software entendido a nivel funcional o a alto nivel sí que es patentable. De hecho, bueno, aunque ya introduzco ahí, los programas de ordenador, ¿son patentables o no son patentables? Bueno, pues lo que también os quería contar, y esto creo que es, bueno, es un tema importante pues porque hay, bueno, pues hay muchos también, digamos, preconcepciones, ¿no?, sobre esto, y la realidad es que el software es patentable, pero entendido como una invención implementada por ordenador. Es decir, los programas de ordenador per se, como os decía, el código fuente no es patentable, pero aquellas aplicaciones que se basan en software y que tienen un efecto técnico que van más allá del propio software, sí son patentables. Es decir, ese requisito, ¿no?, de aplicación industrial, pues la oficina lo va a traducir en que seamos capaces de justificar que el software tiene una aplicación que va más allá, ¿no? Y bueno, os he incluido una serie de ejemplos por ahí, ¿no? Pues sistemas de asistencia a la conducción, antes que veíamos, ¿no? Pues un automóvil de estos de tipo Tesla, ¿no?, que pueden conducir solos, pues ese software, entendido como el software que permite al automóvil guiarse solo, ¿no?, por la carretera, esto es patentable. Dispositivos de seguridad, qué sé yo, pues el software que regula que se active, ¿no?, pues, o no el sistema ABS, ¿no?, pues de los frenos, pues esto es patentable también. Optimización de recursos, gestión de consumo de agua, sistemas de, bueno, pues en imagen médica, ¿no?, pues que se hace todo a través de software, todo esto se puede patentar. Métodos científicos implementados por software y que tengan aplicación industrial, ¿no?, pues pongo ahí un método de catalogación de objetos astronómicos, todo esto se puede proteger. Entonces, lo importante es saber cuál es la vía, ¿no?, y cuál es, digamos, la forma, desde el punto de vista casi, bueno, no solo formal, también sustantivo, en que tenemos que hacerlo. Y esto, yendo ya dando unos pasitos, ¿no?, pues en la práctica, ¿no?, ¿cómo regulamos este tipo de patentes? Pues normalmente no vamos a, ya os he dicho, ¿no?, pues no vamos a proteger el código en este tipo de patentes. Lo normal es que protejamos métodos. Y aquí pues estamos pues, normalmente en un nivel, a muy alto nivel o casi al nivel del pseudocódigo, ¿no?, pues, pero entendido como, pues, como los diagramas de flujo, ¿no?, pues una serie de instrucciones o una serie de pasos que seguimos y que permiten, implementadas a través de software, resolver un problema técnico. Si somos capaces de justificar esto, podemos patentar, ¿no? Se ha incluido ahí, bueno, pues esto se traduce al final en una categoría de actividades, pues métodos, procedimientos, usos, todo esto, las acciones, ¿no?, pues se pueden asociar a una posible patente de software. Esto es una patente real, ¿no?, pues concedida a Google, yo creo la patente es de 2002, me parece, y que es un método pues que tiene una serie de pasos, ¿no? Bueno, tampoco me voy a detener mucho, tiene que ver con la identificación de fotos, ¿no?, pues en Internet, identificar unas fotos pues a través de reconocimiento facial, ¿no?, pues con una persona, ¿no?, con una entidad, ¿no?, y relacionar esas fotos a través de un algoritmo de identificación pues con otras fotos de esa misma entidad o de esa misma persona, ¿no? Esto en la patente, y aquí bueno, pues sobrepongo pues una imagen real, ¿no?, de esta patente, pues ya veis que los diferentes pasos se van protegiendo, se explican en la patente. Este es del apartado de las figuras de la patente, donde se dice, bueno, pues se hace una búsqueda de imágenes, se asocian con una entidad, se hace un reconocimiento facial, y esto es el propio texto de la patente. La segunda categoría, donde normalmente podemos patentar, tiene que ver con entidades físicas, es decir, con productos, y pueden ser pues sistemas o una red de comunicación o un dispositivo, un aparato, es decir, los objetos físicos que implementan o que alojan ese software, ¿no? Y aquí, bueno, pues había una reivindicación, ¿no?, que así se llama, ¿no?, en patentes, digamos, el contenido del derecho. Se habla de un sistema que tiene una serie de medios para, ¿no?, pues medios para identificar las fotos, para hacer reconocimiento facial. Esto dentro de la patente, pues también, ¿no?, es bastante ilustrativo ver los propios dibujos de la patente, ¿no?, pues donde veis un servidor, pues que tiene pues un sistema de recopilación de imágenes, de detección de rostros, ¿no?, un sistema de consultas, está conectado a una red. A la red están conectados una serie de clientes con una serie también pues, de documentos web donde hay fotos o contenido multimedia. Bueno, pues esto estaba, digamos, incluido también en esta patente y, bueno, en la práctica, ¿no?, para ver qué es lo que protegía, ¿no?, en realidad esta patente, pues probablemente protege una funcionalidad que todos hemos usado, que es la búsqueda pues, en Google, ¿no?, pues de fotos, ¿no?, pues donde a lo mejor buscamos por una URL donde el resultado, ¿no?, de esa URL pues nos revela, en este caso es un ejemplo donde sale un
un joven Steve Jobs, ¿no? Pues que estaba pues vendiendo Macintosh y bueno, pues hay una relación, digamos, 1 a 1, ¿no? Porque le estamos diciendo que nos devuelva, ¿no? Pues el motor de búsqueda, pues una determinada búsqueda, pero es que cuando recibimos el resultado de esa búsqueda, lo que vemos no solo es esa foto, lo que vemos es esa foto con una serie de identificadores que ya sabemos que pueden venir también por metadatos, es decir, no es la única forma de identificar esas fotos, pero donde vemos que, digamos, el semblante principal, ¿no? El resultado top, ¿no? Pues donde dice, bueno, pues este señor es Steve Jobs, ¿no? Pues vemos que la foto no es realmente la foto que estábamos buscando, es esta foto, ¿no? Y digamos que Google ahí contempla pues un algoritmo de reconocimiento facial. No estoy diciendo que esta sea la funcionalidad real, ¿no? que utiliza actualmente Google o que utilizase en su momento, pero digamos esto es algo que está protegido y que si queremos poner en el mercado, pues tendremos que hablar con Google o Google podrá impedirnos. Es verdad que está prácticamente, igual está caducada ya esta patente, pero bueno, si estuviese todavía en vigor, pues bueno, pues se podría impedir el uso de terceros, ¿no? Yéndonos a un campo más cercano, ¿no? Y ya estoy terminando, seguro que estoy muy pasado de tiempo, pero bueno, quedan nada, dos transparencias. Sí que quería aprovechar la oportunidad, ¿no? Pues bueno, pues estando en UNIR, ¿no? Y donde pues el aprendizaje, ¿no? Y la enseñanza pues es tan importante, pues también comentaros, ¿no? Vale, todos los campos técnicos o tecnológicos están clasificados, ¿no? Pues por diferentes, digamos, criterios o digamos bases de datos de clasificación. Pues hay una que es muy común, que es el código, el IPC, ¿no? Pues el código de clasificación internacional de patentes, y dentro de ese código, pues las tecnologías educativas y de aprendizaje tienen un código propio de identificación o de clasificaciones, que es el G09B, ¿no? Pues hay 8 letras, ¿no? Pues que cubren las diferentes tecnologías y actividades, prácticamente todas las actividades humanas, ¿no? Bueno, pues tecnologías del aprendizaje tienen su propio código. Esto es algo que en bases de datos se puede buscar con ese filtro, ¿no? Pues, y donde hay pues muchas patentes concedidas, ahí pues os he incluido, están los enlaces en la presentación, no me voy a detener mucho por no extenderme más, pero bueno, si tenéis curiosidad en ver qué es lo que protegen esas patentes, pues bueno, están ahí enlazadas en el título, en el número de publicación, ¿no? Pues que son esas EPs, son patentes europeas. Entonces, si veis que hay ahí pues métodos, por ejemplo, para cuantificar habilidades técnicas, esa patente concretamente es una patente que regula la evaluación de las habilidades de las personas que están aprendiendo a utilizar un robot de cirugía, ¿no? Estos robots que son súper precisos, ¿no? Para hacer intervenciones de precisión, ¿no? Pues bueno, pues cómo se puede, digamos, evaluar el desempeño o el aprendizaje, ¿no? de esos estudiantes. Eso, bueno, está contemplado en esa patente. En la parte a lo mejor pues más de comunicación, ¿no? Pues es segunda patente, pues método para establecer pues un sistema electrónico de aprendizaje virtual, ¿no? Creo que esta patente tiene que ver con la identificación de los timeouts, ¿no? Pues cuando estamos, bueno, yo ahora no sé si os veo a todos en la pantalla compartida, pero bueno, si a lo mejor alguien se hubiese caído, pues habría que preguntarle, ¿no? Y decirle, oye, ¿estás? ¿No estás? ¿No? Pues a veces se queda congelada la imagen. Bueno, esto es una patente que creo que cubre eso, ¿no? Pues cómo generar avisos, pues para detectar a lo mejor a alguien que está ya fuera de conexión y bueno, pues para no tener que eso, darte cuenta a lo mejor cuando ha pasado ya un tiempo, ¿no? A veces veis que son grandes invenciones, a veces son pequeños detalles, pero bueno, en la medida en que sean nuevos inventivos, pues la ley no distingue, ¿no? Pues si la contribución es gigantesca o es a lo mejor un poco más residual, ¿no? O un poco menor, ¿no? Método para controlar o monitorizar pues la realización de exámenes, ¿no? Pues exámenes en remoto, ¿no? Pues donde estás, bueno, pues no tienes a nadie que físicamente está controlando si estás copiando o no, ¿no? Pues cómo detectar eso, ¿no? Y cómo ver pues, cómo se está realizando. Bueno, pues como veis, hay muchos tipos de patentes. Aquí hay 3 ejemplos más, pues que tienen que ver, bueno, pues con metodologías específicas, ¿no? De aprendizaje adaptativo, a lo mejor formas de cómo realizar pues, las presentaciones, ¿no? Pues a nivel vídeo o a nivel audio, pues también hay muchísimas patentes, ¿no? Concedidas sobre este campo. Veis ahí los diferentes subcódigos que he incluido, o incluso asistentes virtuales, ¿no? Esa última patente es una patente de Apple, pues creo que es para asistentes virtuales, ¿no? Pues de tipo Siri, Alexa, pues para hacer aprendizaje a través de estos dispositivos, ¿no? Y bueno, ya casi para concluir, ¿dónde proteger, ¿no? Pues aunque todos los países normalmente tienen oficinas de patentes, a veces las leyes pues no son exactamente iguales. Y hay países que tradicionalmente pues están un poquito más profesionalizados o que tienen más callo, ¿no? Más experiencia con este tipo de invenciones, y porque además hay leyes o hay jurisprudencia que
pues que digamos van sentando las bases, ¿no?, de cómo proteger. Normalmente los tres países principales, ¿no?, las tres organizaciones son la Oficina Europea de Patentes, que es, digamos, una organización pues, que incluye a todos los países de la Unión Europea y algunos más, ¿no? Pues está Noruega, está Suiza, Turquía, hay algunos otros, y que tienen unas directrices específicas sobre patentes de software. Bueno, son invenciones implementadas por ordenador, y hay además mucha jurisprudencia, ¿no? Pues hay una decisión muy reciente del año pasado, ¿no?, pues la G1/19, que cubre concretamente las simulaciones, ¿no? Pues las simulaciones de cosas reales, ¿no?, pues tienen aplicación técnica o no, ¿no? Pues va habiendo este tipo de consultas. De hecho, bueno, es más reciente, y perdonad que me extienda 10 segundos en esto. Seguramente habréis oído en las noticias, en algunos países se han empezado a solicitar unas patentes donde los inventores son inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, claro, pues de repente las oficinas de patentes se han enfrentado al desafío de, bueno, esto no nos había ocurrido antes, ¿no? Y se ha generado una serie de decisiones, a veces contrapuestas, ¿no?, contrarias en los diferentes países. Esto es algo que está continuamente en evolución, ¿no? Y también, además de la Oficina Europea, pues la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos también tiene unas directrices específicas, ¿no?, sobre software. También hay jurisprudencia, aunque está un pelín menos actualizada. Es verdad que hubo un pues en los años 2000, 2010, o más bien 2005-2010, hubo muchas novedades. Ahora ha habido alguna menos, pero bueno, digamos que ya hay, digamos, un terreno firme para patentar. Y en la Oficina de Patentes China, que en los últimos 15 años se ha profesionalizado mucho, también hay directrices específicas que son un pelín más abiertas a las anteriores, desde 2020. Y bueno, también, claro, es a lo mejor un sistema menos maduro que los otros dos, pero es un mercado enorme, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a patentar mucho software también en China. Las otras oficinas, pues también las hay. Por ejemplo, en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas no tiene directrices específicas de software, pero están más o menos acostumbrados a recibir este tipo de solicitudes. Aunque es verdad que tienen menos experiencia tramitándolas y a veces hay sorpresas, ¿no? Pues que no te conceden las patentes o que se rechazan, y bueno, pues a pesar de que luego en otras oficinas se pueden conceder. Y nada, quería terminar pues con 4 consejos, ¿no?, específicos sobre las patentes de software. Muy importante, ¿no?, a la hora de redactar estas patentes, que quede muy claro cuál es el efecto técnico. Os decía antes que si no hay un efecto técnico que vaya más allá del propio software, no podemos patentar. Entonces esto tiene que quedar cristalino en la patente, tiene que estar mascadito para que el examinador lo identifique y lo vea pues al primer golpe de vista, porque esto nos ayuda mucho durante la tramitación, ¿no? Pues todo lo que podamos justificar de los problemas técnicos que se resuelven, esto es texto y esfuerzo muy bien invertido, ¿no? Luego, ya que una misma patente permite proteger las diferentes categorías, ¿no?, pues aprovechar esto en el software. Antes veíamos que los procedimientos son patentables, los sistemas son patentables, los usos también son patentables. Pues en la medida de lo posible incluirlos, y en algunos sistemas, como es por ejemplo el caso del Convenio de Patentes Europeas, o en España se pueden proteger incluso los programas de software, pero digamos que no gratis. Es decir, no podemos entrar diciendo el programa de software. Si hemos justificado previamente que el método, que el aparato resuelve un problema técnico, entonces podemos decir que el programa software que implementa ese procedimiento también va a ser parte de la patente y se va a conceder. Lo que pasa es que tenemos que justificar lo anterior, ¿no? Pues que el procedimiento lo es. Y en ese sentido, pues esto es una protección también muy conveniente, ¿no? En tercer lugar, incluir todos los ejemplos posibles a nivel descriptivo, todas las realizaciones prácticas que se nos ocurran, variantes, todo esto nos ayuda, pues porque en general sabemos lo que incluimos en una patente cuando la presentamos, pero luego ya no podemos incluir nada más, ¿no? Entonces nunca sabemos exactamente qué característica técnica nos va a ayudar pues a convencer al examinador, ¿no? Entonces todo lo que podamos incluir al principio, pues bueno, pues siempre es recomendable, intentando, bueno, pues evitar ese principio, ¿no?, Gigo, de, bueno, pues que si entra basura, va a salir basura, ¿no? Pues lo que tenemos es que evitar eso. Pues lo que queremos es que haya mucha riqueza de inicio, pues para que lo que nos quede al final pues ya también tenga un contenido valioso, ¿no? Y por último, lo que os decía antes, ¿no?, pues tampoco hay que desanimarse demasiado si una oficina determinada no concede la patente, porque cada oficina va a hacer su propio examen. Y bueno, pues a lo mejor pues, bueno, esto pues ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Pues a lo mejor la Oficina Española de Patentes y Marcas dice no, pero la Oficina Europea, la Oficina de los Estados Unidos dice sí, y bueno, pues nos queda, digamos, un derecho limitado a esas jurisdicciones, pero que puede ser súper valioso también, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esto es todo, con esto termino, y nada, pues agradeceros mucho el tiempo, y si tenéis preguntas, pues encantado de resolverlas. Pues muchas gracias, Nicolás, sobre todo por ese esfuerzo que has hecho de síntesis.
Y como bien dices, abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere trasladar algún comentario, alguna duda que le haya quedado después de la exposición de Nicolás. Hola, ¿puedo? Venga, Natalia, luego doy paso a David. Ah, perdón. Es que no encontraba el botoncillo de levantar la mano. No te preocupes. Nicolás, muchas gracias por la presentación. Me resulta muy interesante porque como siempre andamos ahí a vueltas con a ver qué podemos patentar y no, la verdad que me ha aclarado muchas cosas. Y te quería hacer dos, bueno, una pregunta y la otra es más también es una pregunta, pero más curiosidad. La primera, has dicho que o sea, que las patentes van por países. Entonces, la pregunta es si yo patento en un país, o sea, ¿qué significa? O sea, ¿significa que si yo patento en España, alguien en Francia podría hacer lo mismo que yo? Entiendo que no, porque como tiene que ser nuevo, no se podría patentar. Pero entonces, ¿qué pasa? No entiendo. Pues efectivamente es así, y ahí la diferencia es que imagina que esa patente pues, se limita a España, es decir, es un derecho que solo aplica a España y no al resto de países. En ese caso, pues cuando se agoten los plazos, porque esto, digamos, no, la decisión no es, digamos, en todos los países a la vez, ¿no? Pues hay una serie de cauces también basados en convenios bilaterales o en tratados internacionales para que haya pues, un tiempo para tomar esas decisiones, que tiene que ver pues, con la madurez del mercado, ¿no? Pues que inicias la protección en un país y luego vas ampliando si las cosas van bien, ¿no? Pero imagina que, pues como planteas, ¿no? Tenemos una patente solamente en España. ¿Qué ocurre en el resto de países? Bueno, pues cuando esa patente es pública o cuando la tecnología es pública, pues eso, como tú bien dices, invalida las patentes en otros países. Es decir, cualquiera que quiera proteger en exclusiva esa misma invención, si la búsqueda es correcta, ¿no? Por parte de las oficinas, localizarán esa primera patente en España y dirán, esto no puede ser ya una patente en Francia o en otros países porque ya era conocido, ¿no? Pero lo que sí se permite es realizar o poner en el mercado la invención, ya no la patente, pero la invención. Es decir, si hemos protegido pues, el motor de automóvil, pues cualquier tercero, digamos, puede explotar esa invención en los países donde no exista ese monopolio. La invención en ese caso pasa ya a ser de dominio público y digamos que, bueno, pues que es ya una decisión del titular. Pues si el titular agota su derecho o limita su derecho a una serie de países, el resto de los países quedan libres. Y nadie los podrá proteger como patente, pero los podrá poner en la práctica en el mercado. Y eso, quiero decir, a lo mejor, o sea, ¿qué ganamos con eso? ¿Que ganamos dinero en unos países y es que no lo entiendo bien? Bueno, ¿O que ganamos el reconocimiento o qué? Sí, en el fondo esa es una decisión que siempre hay que tomar. De hecho, ni siquiera las empresas pues, que prácticamente patentan en todo el mundo, qué sé yo, pues las farmacéuticas, ¿no? Tampoco patentan en todo el mundo, pues porque al final se decide, claro, sería, incluso para las farmacéuticas, sería un proceso carísimo, ¿no? Y casi inasumible, ¿no? Pues hay una elección sobre en qué mercados quieres validar tu tecnología o tu patente, y hay algunos pues donde esa patente queda libre y bueno, pues forma parte del juego, ¿no? Es decir, lo que harás es explotarla pues en aquellos mercados pues que se consideren pues más prometedores o donde haya pues un mercado, ¿no? A veces pues ocurre, ¿no? Que un titular de una patente pues reconoce la importancia de un mercado, qué sé yo, pues China, ¿no? Pues yo me digo, pues caramba, solo por número de habitantes, ¿no? O en India, pues es un mercado interesante, ¿no? Pero a lo mejor puedo decir, es que yo no conozco a nadie en este país y para mí es inasumible pues irme a China a vender encima, además por temas de idioma o de seguridad jurídica. Bueno, pues puedo tomar la decisión de no explotar allí la patente. Al final es un tema que tiene que ver más con aspectos estratégicos o comerciales, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde puedo? Siempre, al menos nuestra recomendación como agentes es pues que la patente no quede en el cajón, ¿no? Es decir, que se pueda utilizar con la esperanza de un retorno, ¿no? Pues que el retorno, pues como tú dices, a veces el retorno pues es un retorno, pues qué sé yo, hasta curricular, ¿no? Bueno, pues pasa, por ejemplo, en organismos de investigación o organismos académicos donde hay criterios o méritos investigadores o méritos, digamos, científicos académicos que tienen que ver con el número de patentes. Esto podría ser un motivo también. A veces pues con fines disuasorios, ¿no? Donde uno pues tampoco pretende demandar, pero bueno, ya va con su patente y dice, bueno, pues aquí estoy yo y ojo con el que venga, ¿no? Y esto a veces pues es suficiente como mínimo para cambiar la perspectiva del tercero, ¿no? Que dice, bueno, yo miro y si no tiene patentes, pues nada, pues a correr y Pero cuando ya ves que hay una patente concedida, la cosa cambia, ¿no? Y ya tienes que al menos estudiártela para ver. Pero bueno, digamos, la aplicación más directa es esa, ¿no? Pues que haya un mercado en el que puedas explotar ese monopolio.
Vale. Bueno, le dejo a Alberto y si luego queda algún minutillo vuelvo, ¿vale? Bueno, vamos antes que Alberto, vamos con David, que le veo que está Alberto gesticulando. David, cuando quieras. Hola, Hola. ¿me oye? Hola, Buenas sí. tardes. Bueno, me ha gustado mucho la conferencia y bueno, conforme iba hablando, se me ocurrían cosas, pero es que se me olvidaban. Así que Es que he ido a la carrera, ya me disculparéis, perdonad. no me daba tiempo a escribir las preguntas. Entonces, una cosa que a mí me hace dudar bastante es por la diferencia que hay entre las patentes de software y las normales. La manera de patentar el software es como muy general. Entonces, ¿cómo se sabe que hay una novedad ahí? Porque lo que acabo de ver del ejemplo de Google, a lo mejor había algo prácticamente igual, ¿no? Pues sí, es cierto que es un campo donde las búsquedas son complicadas, ¿no? Pues porque en otros campos es más habitual pues que haya publicaciones científicas o incluso notas comerciales, pero de determinados procedimientos, ¿no? ¿Cuál es la fuente, ¿no? Como pues, el ejemplo que planteabas es perfecto, ¿no? Decir, ponte a buscar esto, ¿no? De la patente de Google. Realmente, bueno, puede ocurrir que es que existe ya, ¿no? Y que lo vemos pues en otro buscador, a lo mejor. Bueno, pues ahí sería muy fácil. Pero es que el software es tan amplio, ¿no? que es muy difícil descartar. Lo que pasa es que esto, claro, también forma parte de, digamos, las reglas del juego de los sistemas de patentes, ¿no? La patente se puede conceder incluso cuando el examen pues no tiene en cuenta determinados resultados, ¿no? Pues imaginad que pues el examinador, por lo que sea, no detecta un documento que era súper relevante y que rompía la novedad de la invención. Y aquí ya no hablamos solo de software, sino de cualquier patente, ¿no? Bueno, pues hay mecanismos también que son posteriores a la concesión, mediante los cuales los terceros, pues que conocen la concesión de la patente, se pueden oponer a su concesión, ¿no? Incluso cuando la oficina ya la ha concedido. Bueno, hay unos periodos, ¿no? Pues donde los terceros pueden decir, ojo, que esto no se puede conceder porque ya por motivos no solo relacionados con novedad, ¿no? Hay otra serie de requisitos o de bases de oposición, ¿no? Donde pues los interesados, por el motivo que sea, se pueden oponer a la concesión de esa patente. Es más, incluso más allá de ese procedimiento de oposición, y esto es relativamente habitual, las patentes se pueden anular en tribunales, es decir, que incluso ya concedidas y pasado el periodo de oposición hay un conflicto, ¿no? Pues donde el titular de la patente demanda a un infractor o presunto infractor, y ese infractor pues, puede de nuevo hacer una búsqueda y puede, digamos, exponer nuevo estado de la técnica como base a la anulación, esta vez ya judicial, de la patente. Entonces, bueno, hay una serie, digamos, de válvulas pues, para moderar o regular un poco esos riesgos. Pero es verdad que en software son búsquedas complicadas a veces, no siempre, pero bueno, a veces sí. O sea, a veces pueden ser muy sencillas, pues porque, como os comentaba antes, ¿no? Como hay patentes que se quedan muy en el alto nivel, pues funcionalmente son más fáciles de buscar, pero bueno, suele ocurrir también que a veces, qué sé yo, pues en patentes de criptografía, ¿no? Donde hay una serie de reglas súper complejos de decir, bueno, tratamiento de los datos, se pasa un algoritmo de encriptación de tipo, no sé, buscar todo esto es difícil, ¿no? Entonces a veces esto pasa, ¿no? Pues que se quedan resultados sin ver, pero bueno, la idea es que haya también etapas posteriores donde eso se pueda testar, ¿no? Y se pueda confrontar. Otra pregunta. Cuando yo he visto los formularios de patentes, de hecho hice una, y veo, por ejemplo, que hay diferencias de coste para universidades que para un particular. En el caso de las privadas, ¿tenemos algún tipo de acuerdo, algún tipo de rebaja o no? Pues en el caso de las privadas no existe ninguna reducción. Tampoco existe reducción para los organismos de investigación. Yo creo que esto es un poco agravio. Es verdad que el agravio es menor porque antes las universidades públicas no pagaban ninguna tasa, ahora pagan el 50%. El único caso es pues si hubiese alguna universidad que fuese pyme, cosa que me extraña a priori, ¿no? Entonces, bueno, pues porque las pymes también se pueden acoger a reducción. Es verdad que las tasas en España no son excesivamente caras, pero bueno, las tasas se reducen un 50%, que bueno, siempre es una ayudita. Pero vamos, ahora mismo con la ley vigente no hay digamos, excepciones. Sí que las hay, por ejemplo, a otros niveles, ¿no? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos sí se contempla cualquier organismo de tipo académico o de investigación, también las patentes europeas. Esto ya hay que ir país por país o jurisdicción a jurisdicción y ver cuáles son los descuentos que se aplican.
Otra cosa, ¿cómo se valoran en el currículum? ¿Sería por número de citas, por transferencias? Pues aquí la verdad es que me pilláis. Seguramente Daniel y Olga podéis aportar mucho más que yo. Vamos, sí que estoy más en contacto con, bueno, pues a lo mejor investigadores que nos preguntan, ¿no? O bueno, pues que vamos en el mismo hilo, ¿no? Pues que las otras. Y me da la sensación de que para investigadores tiene que ver con número de publicaciones. Creo que por publicaciones y concesiones. No creo que haya, porque realmente las citas, a diferencia de realmente las citas en patentes no miden el impacto. O sea, miden el impacto, pero casi en negativo, ¿no? Pues si hay muchas referencias, pues casi pueden ser hasta malas, ¿no? Yo tengo la sensación de que va más pues a bulto, ¿no? Pues el número de patentes, pues eso es lo que se puede contar. Pero vamos, igual lo que digo no es correcto, y disculpadme porque tampoco soy estoy al súper día, ¿no? de cómo van esos criterios. Pues muchas gracias. A ti. Alberto, ¿tu turno? Sí. Gracias, Olga. Hola, Nicolás, encantado. Muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Las patentes de software se comenzaron a admitirse en algún momento de la historia? Porque yo recuerdo yo lo tengo en mi memoria como a principios de los 2000, un debate público muy fuerte en torno a esto. Entonces, no sé si es que en ese momento se comenzó o ya se venía haciendo, pero hubo un boom y entonces empezaron las protestas y los gritos en el cielo. Y te pregunto esto porque yo creo que sí, yo creo que fue a partir de los 2000 algo, 2002, 2003, 2004. Y ayer preparando una gincana para mis alumnos, di con las patentes de una empresa de software que ya está extinta, que luego compró IBM. Y veo que las patentes hay algunas de 1995, 96, y me ha sorprendido algunas incluso de clic en un menú o de proyección de un punto 3D sobre una imagen 2D, que todo, ¿no? Todo muy patente de software. Y me sorprendió, ¿no? Entonces, si me puedes solventar esta duda, que para colmo para Masinri es muy reciente del tiempo. Sí, además es que curiosamente el contenido de las leyes, ¿no? de los textos, ¿no? que forman la base, ¿no? de las diferentes jurisdicciones, esencialmente no cambia. Es verdad que bueno, pues hay evoluciones, por ejemplo, en España desde 2017 pues hay una nueva ley, ya cada vez es menos nueva, pero bueno, y hay a lo mejor particularidades que se pueden ir introduciendo, pero concretamente en el software no hay cambios, ¿no? Cada país pues va evolucionando. Lo normal es que se vayan interpretando pues esos mismos artículos pues en base a la jurisprudencia generada, ¿no? Claro, es un poco querer poner puertas al campo, ¿no? Pues el decir que es que el software no es tecnología, ¿no? Pues va un poco, es casi contra natura, y además desde un punto de vista pragmático pues hay muchísimo esfuerzo pues de innovación aplicado en el software, que para un país pues también es, claro, el querer digamos bloquearlo per se pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En la práctica lo que se va como se va articulando, ¿no? La interpretación es pues, en base a jurisprudencia, pues bien en tribunales o bien por las propias directrices de las oficinas de patentes. Por ejemplo, pues bueno, esta decisión G119, ¿no? que os comentaba, es una pregunta, ¿no? Pues a veces dentro de las cámaras de recursos, ¿no? de la Oficina Europea de Patentes hay preguntas lanzadas, ¿no? Pues a los sabios, ¿no? Pues que es bueno, pues la alta cámara de recursos, ¿no? Pues que son bueno, súper expertos, ¿no? dentro de la Oficina de Patentes, donde las cámaras técnicas pues pueden ir planteando preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta decisión tiene que ver con las simulaciones, es decir, bueno, si yo quiero diseñar, creo que esta patente o esta decisión está basada en una patente que simulaba flujos de personas en espacios, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Pues donde tienes que diseñar una terminal, ¿no? Y dices, bueno, pues cuántas puertas, cuántos accesos tengo que poner, cuántos pasillos, y en vez de echar cálculos a mano, pues haces una simulación, ¿no? Pues con flujos de personas que van caminando, otras van, pues no sé, hay unos más rápido porque pierden el vuelo. Todo eso lo pones en tu simulación y hay unos resultados que se pueden utilizar en la práctica. Decir, bueno, es que gracias a que he simulado esto, puedo decidir cuál es el diseño idóneo con una serie de condiciones de contorno, ¿no? de mi terminal de aeropuerto. Bueno, pues esto es una invención o no es una invención, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se plantea a la Cámara de Recursos, la Alta Cámara de Recursos, y la Cámara decide, ¿no? Dice, bueno, pues sí, con estas particularidades. Lo que dijo la Cámara, en cierto modo, fue un poco decepcionante porque vino a decir, es que esto ya se había hablado, es decir, no introdujo nada nuevo, simplemente que se tenía que satisfacer
tener el criterio de aplicación técnica y de problema técnico. De hecho, en este caso casi la opinión fue más bien favorable. En Estados Unidos, que comentabas antes, es curioso porque esto al final también acompaña los procesos históricos, ¿no? Pues pues los años 2000 a 2010, ¿no? Pues de productos financieros exóticos, titulizaciones, los mercados, pues en Estados Unidos había una cantidad de patentes, pues de los bancos de inversión, de cálculo de productos derivados, de rentabilidad en bolsa. Bueno, pues esto era barra libre, o sea, la mayor parte de las patentes de software tenían que ver con esto, ¿no? Y no sé si, bueno, pues coincidiendo pues con la crisis, ¿no? O las crisis financieras que hubo entonces, pues a partir de ahí hubo una serie de decisiones pues que hicieron que Estados Unidos pasase a una interpretación muy laxa o bastante más laxa en cuanto a las patentes. Cualquier patente de software prácticamente se podía solicitar y conceder, pues a una interpretación pues bastante más estricta, ¿no? De hecho, esa es otra normalmente opinión general que realmente no es cierta, ¿no? Que Estados Unidos es muy abierta a las patentes de software, cada vez menos, ¿no? Y de hecho ahora se ha alineado mucho con el sistema europeo y ahora mismo todas esas patentes ya no son patentables, es decir, cualquier producto de este tipo, y esto pues en el caso de Estados Unidos pues vino por decisiones judiciales, ¿no? Pues por sentencias, bueno, donde se establecieron una serie de criterios pues para justificar o no pues las patentes, y en Estados Unidos pues tiene mucho que ver también con la aplicación técnica, ¿no? Pues normalmente este tipo de patentes que antes se concedían y ahora no, pues ahora se asimilan a procesos puramente mentales, ¿no? A esas reglas de hacer negocio, ¿no? Pues que están dentro de la ley española o del Convenio de Patentes Europeas, y ahora en Estados Unidos, aunque no ha cambiado la ley, pero la interpretación es distinta, ¿no? Entonces, pues esto al final pues es parte, pues como pasa en otros ámbitos, ¿no? Pues la ley va cambiando, se va interpretando pues también en función pues de demandas sociales o de que, bueno, pues las cosas van cambiando, ¿no? A veces no, pero bueno, a veces sí. Vale, muchas gracias, Nicolás. A ti. A ver, tenemos a Alina que a través del chat nos dice, puede ser una pregunta obvia, pero ¿cómo se puede explotar una patente? Pues vamos, yo creo que no es obvia en absoluto, ¿no? La explotación de la patente normalmente bueno, tiene varias interpretaciones, ¿no? La primera es pues la directa, ¿no? La que podemos decir, bueno, pues yo he desarrollado, pues qué sé yo, pues un bolígrafo, ¿no? Pues a lo mejor pues un mecanismo pues para el despliegue de la punta del bolígrafo, y yo soy un fabricante de bolígrafos. Bueno, pues yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pues yo lo fabrico y lo fabrico en exclusiva, ¿no? Esto es pues una posible explotación. Las explotaciones indirectas, ¿no? Cuando se hablaba antes de la transferencia de tecnología, pues se hacen con acuerdos de cesiones o de licencia, ¿no? Donde, bueno, esto es muy habitual, ¿no? Pues en organismos de investigación, universidades, organismos académicos, pues donde a lo mejor la salida directa del producto pues no es, bueno, pues es más limitada o a veces no es posible, y hay que llegar a acuerdos pues con socios industriales y comerciales, ¿no? Pues a lo mejor si hay, claro, porque todos estos organismos son, digamos, generadores de conocimiento, ¿no? Pues sois generadores de conocimiento permanente, y bueno, pues ahí puede haber muchos actores o muchas empresas interesadas, ¿no? En este conocimiento para explotarlas en el mercado. Entonces, ¿cómo se regula esto? Pues en base a acuerdos, ¿no? Pues acuerdos pues donde a lo mejor la empresa puede tener una licencia de explotación durante X años, pues en exclusiva, ¿no? Pues en el país X, ¿no? Pues en Estados Unidos o en España. Y eso pues lleva una contraprestación pues en base a royalties anuales o por una serie de hitos o en función de las ventas. Esto ya pues forma parte del contrato mercantil al que se llegue. Eso es una fórmula también pues muy habitual, ¿no? de explotación. A veces las dos explotaciones se pueden realizar, ¿no? Pues porque esto además es muy interesante en el sistema de patentes, porque yo puedo ser capaz de fabricar mi bolígrafo en España, pero puedo no serlo en Estados Unidos y necesito un aliado allí, y si tengo la patente pues puedo negociar, ¿no? Y luego las patentes pues se pueden comprar y vender, ¿no? Pues habréis oído hablar a lo mejor de los trolls de patentes, ¿no? Pues que son empresas grandísimas, ¿no? Son casi empresas de inversión que lo que hacen es comprar patentes casi a bulto, ¿no? Pues tienen portfolios de patentes gigantescos y se dedican pues a demandar a otros, ¿no? Pues bueno, pues casi están pues muy atentos a lo que se mueve. Esto es, bueno, pues sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es donde existen estas empresas, pero bueno, en España hay algún caso, curiosamente, además es bastante audaz, ¿no? Pues hay algunas empresas que han, bueno, pues que han hecho valer su propiedad industrial en otros países, litigando además en Estados Unidos y ganando. Y bueno, es simplemente eso, pues bloquear, impedir
y ganar en tribunales, ¿no? Y decir, bueno, pues como has estado infringiendo la patente durante X tiempo, pues bueno, me debes tanto, ¿no? Pues por lo que has vendido o por lo que yo he dejado de ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra forma también de explotación de las patentes. Lo que pasa es que, bueno, lo habitual es explotación directa o bien vía acuerdos. Esto de los trozos de patentes es un poquito más exótico ya. Muy bien. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que ir dejando aquí, ¿no, Daniel? No sé si podemos dar paso a Natalia, que le quedaba por ahí alguna pregunta, o si vamos cerrando ya. La última, que ya vamos con 15 minutillos de más y no queremos alargar demasiado. Pero Natalia, date prisita, un minutín, ¿vale? Venga. Sí, bueno, seguro que es una tontería. Al final de la presentación justo has dicho que si una agencia no admite la patente, que probemos en otra. Entonces, bueno, yo había asumido que una irían como dentro de otra, ¿no? En prestigio o algo así. Y luego, pues entiendo que no. Entonces, a ver si me podía dar alguna pista sobre eso, si alguna es más importante que otra, algún tipo de convenio o cómo funciona. Sí que existen algunas fórmulas en las que las oficinas se escuchan las unas a las otras. Se escuchan de forma proactiva, ¿no? De decir, bueno, te escucho y te oigo y te escucho, ¿no? Pero la mayor parte de los casos no, es decir, es una, bueno, pues digamos, es una potestad que tiene cada oficina de patentes y cada examinador, donde, como tú bien dices, ¿no? Y además casi por ahorro de esfuerzos, ¿no? Pues si he empezado patentando en un país, ¿no? Y presento luego mi solicitud en otro, pues probablemente el examinador del segundo país va a mirar lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Y es verdad que hay un poco también de marquitis, ¿no? Pues donde algunas oficinas pues tienen pues a lo mejor algo más de renombre y se inspiran pues unas en otras, ¿no? Pero no es necesariamente así. De hecho, pues pueden no coincidir y esto de que no coincidan pues ocurre, a veces para bien o a veces para mal. Sí que hay en algunos tratados internacionales hay mecanismos en los que a lo mejor una parte de la búsqueda la hace una oficina y, digamos, las otras están obligadas a fiarse de esas búsquedas. Pero es verdad que son, bueno, pues existen, ¿no? Los mecanismos existen, pero tampoco se cumplen siempre. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo siempre, aunque es verdad que son procedimientos que están mejorando en los últimos años. Y sí que hay un caso modélico donde sí que se fía, pero no ya por temas sustantivos, que es el caso de las patentes europeas. El sistema de patentes europeas, lo he comentado un poquito antes, es un sistema, os decía, ¿no? Pues formado por muchos países donde hay una única oficina de patentes, que es la Oficina Europea de Patentes, ¿no? Que es un organismo pues, integrado pues, por todos estos países o participado por todos estos países, un organismo privado, es decir, no es público, pero está participado por los estados. Aquí hay una única oficina que decide sobre la concesión o no de la patente. Y cuando esa patente se concede, y esto claro ahorra muchos costes porque no tienes que presentar en toda la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Sino que vas únicamente a la Oficina Europea de Patentes, y cuando esa concesión es efectiva, aquí sí que hay una obligación, es decir, hay un compromiso de todos los estados firmantes de que cuando esa patente la concede la Oficina Europea, los estados tienen que reconocerla como una patente nacional. España, por ejemplo, pues esto a veces ocurre, ¿no? Que la oficina española deniega la patente española, pero la oficina europea la admite, ¿no? Y la concede. Y cuando eso ocurre, se puede volver a cerrar el círculo diciendo, ojo, que es que como la oficina europea me lo ha concedido, ahora la ley española me la tiene que reconocer. Y es así. Esto es, bueno, pues parte de los tratados que se firman. Y bueno, pues hay este tipo de peculiaridades también que a veces ocurren. Pero bueno, todo lo que no es eso, pues ya es más, digamos, una cuestión humana, ¿no? Pues de a lo mejor del aprovechamiento de la información o de lo que se fíen los unos de los otros o que no se fíen, que esto a veces pasa también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y nada, os pido disculpas por la extensión, porque ya veis que tengo cierta tendencia a enrollarme, pero bueno, espero que haya sido útil y bueno, ya os digo, por mi parte, pues un placer y cualquier duda que os surja más adelante, yo creo que en la charla está mi correo electrónico, así que nada, lo que queráis, pues ahí me tenéis. Fenomenal, Nicolás. Pues todo lo contrario, muchas gracias por la generosidad a la hora de explicarnos. Ha sido un placer y haremos que el resto del equipo también pueda tener acceso a esta charla grabada. Muchas gracias nuevamente. Y nada, ya seguiremos tú y yo hablando del resto de nuestras cosillas juntos. Fenomenal. Gracias a todos. Pues así hacemos. Muchas gracias. Nada, a ti. Olga, ¿algún mensaje para concluir?
Sí, yo simplemente que la próxima reunión en enero, que no será el día 4, que a priori será el día 11, pero bueno, estamos cerrando los detalles y ya como siempre cuando lo tengamos todo cerrado y oficializado ya os lo confirmaremos por email. Por mi parte nada más, Daniel. Fenomenal, pues muchas gracias a todos. Esperamos todo el equipo, Olga, yo mismo y todo el equipo del instituto, que tengamos todos unos días tranquilos, los que vienen, las fiestas, según cada uno como las quiera celebrar, y nos volvemos a ver entonces el martes día 11. Que paséis un buen resto de día. Hasta la próxima. Chao.